Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Los saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus cursos y sus conferencias para todo el continente, porque allí, donde se hable español, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva emisión de su programa ya favorito, de entre todos los que puede ofrecer la televisión cultural, La Hora de América, Cultura para el Continente, cuyo propósito de todos conocido es aculturarnos, a cultivarnos juntamente al calor de la charla con nuestros profesores, de entre los cuales en esta ocasión nos van a acompañar dos, según se ha advertido, la maestra Victoria Montemayor de una parte y el doctor Juan Pablo García de la otra, a los que ya me apuro a unir a esta conversación, mientras voy saludándolos como es costumbre. Por ejemplo, David Santiago-97, muchas gracias por acompañarnos. Está Klaus Gallano, bienvenido, muchas gracias. Está Nash, escritora, que ha sido una de nuestras estudiantes, estuvo en el curso de Juan Pablo de libros de caballerías. ¿Quién más anda por acá? Déjenme ver. Está Cristian.at23, bienvenido, muchas gracias por estar entre nosotros, ¿no? Um, y los que se van sumando los iré saludando, ¿no? Mientras tanto, el doctor Juan Pablo García me parece que se está comunicando, es decir, se está uniendo a esta transmisión y la maestra Victoria también está en el proceso de hacerlo. Um, Entre que son peras y son manzanas, ¿no? Porque ahí está. Juan Pablo no podía, ahora ya va a poder. Entre que son peras y son manzanas, como siempre, además de compartir con ustedes la alegría que me causa el charlar, al menos de esta manera, es decir, a la distancia, quiero agradecerles por el interés que han tenido en estos días por la conferencia que tenemos en puerta de la maestra Victoria Montemayor, que se va a llevar a cabo el 23 de julio a las 11 de la mañana, como todo mundo ya sabe, ¿no? Hay algunas semanas todavía para que puedan ustedes inscribirse, no se tarden porque los lugares se van llenando y luego, por desgracia, se quedan sin su sitio, ¿no? Es una conferencia que muchos habían pedido, ¿no? Que habían pedido a propósito precisamente de la vida y de la obra de Dante, ni más ni menos que con Victoria, que es una especialista, una de las mejores especialistas en México sobre el asunto, ¿no? También, ¿no? Ya comenzamos hace un par de semanas, si no me equivoco, sí, hace un par de semanas, comenzamos el curso sobre el Quijote con el doctor Juan Pablo García, ¿no? Que va bastante bien, ¿no? Todo el mundo está contento, Juan Pablo sobre todo. No se olviden que se pueden unir en cualquier momento cuando ustedes así lo soliciten, ¿no? Um, pues porque quedan grabadas las clases, ¿no? Para el deleite posterior de cada uno de los estudiantes. Entonces no hay impedimento, se pueden inscribir en cualquier momento, como ya lo he dicho, y uno dice a nuestro grupo, ¿no? Ahí está el doctor Juan Pablo García, ¿no? Hola, ¿cómo A, estás? a quien la tecnología le impedía estar entre nosotros. ¿Te parece asustado? ¿Cómo estás, doctor? Sí, ¿Cómo te hasta se va? me pararon los cabellos del susto. Es Literal. lo que es, qué barbaridad. Mira, mientras te aplacan, déjame saludar a Claudia Fontes, que se unió, muchas gracias, a Roger-6812, a Arrow-sí, a Cristian dice, siempre veo tus transmisiones, son muy interesantes, muchas gracias. De eso se trata, pues, ¿no? De que suscites en ustedes el deseo de acompañarnos en nuestras conferencias o en nuestros cursos. Como saben, nuestros precios son accesibles, hay una serie de descuentos, tenemos nuestra membresía anual, ¿no? Por la cual pueden pagar durante todo un año la mitad de cualquier curso, la mitad de cualquier conferencia, entonces no hay pretextos, ¿no? Pero bueno, ya habrá ocasión para que se nos unan, ¿no? Como Victoria, que todavía anda, hoy todo el mundo anda impedido por la tecnología, Dios sabe solamente por qué, ¿no? Raúl, un placer seguirlos, muchas gracias, Raúl. María Velázquez ya se unió, que es una de tus estudiantes en el curso sobre la primera parte del Quijote, Cervantes en voz alta, a mariana.bel.art.niles, hoy ando así atinado con los nombres, bienvenida, y Belk, sí, ahí está, Belk, 1003.
Omar-Cocodrilo. Ay, cada vez se ponen nombres más complicados. Pero bueno, aquí estamos todos. Laura también está, que son otras estudiantes de tu curso, ¿no? Que siempre andan acá con nosotros cuando tienen ocasión de escucharte, ¿no? ¿Tú cómo has estado, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Cuéntame. Bien, bien, todo bien, por acá todo bien. ¿Sí? Sí, 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 todo bien. Disfrutando el día después de una semanita de vacaciones en la universidad. Ay, mira, Ya. qué bien, ¿no? Qué bueno que alguien, Alguien tiene que qué disfrutar bueno que esos alguien sí días. puede darse esos lujos, ¿no? Bueno, en las otras instituciones, porque en Castalia pues estás Sí, sí, aquí chambeando estamos. ya hace una Contentos semana. con el Bueno, curso siempre del estamos Quijote. trabajando, Sí, sí. ¿no? Siempre estamos trabajando pensando esto, pensando lo otro, ¿no? Cuéntanos en lo que se une, en lo que se une Victoria, ¿cómo va tu curso sobre la primera parte del Quijote, la lectura en voz alta de la primera parte del Quijote, ¿no? Ah, mira, ya apareció la Ya, ya neta apareció. Victoria. Hola, Victoria. Hola, oye, bueno, ya estoy aquí. Eso vemos, eso vemos, eso vemos. Pasa, Eso. pasa. Con la tecnología siempre No, pasa no te esto. preocupes, no te preocupes. Tú toma el aliento, toma el aliento. Ay, te juro que sí me puse, es en serio que mi celular no va a prender, porque eso tardó muchísimo en prender. Sí, todavía es de bulbos, todavía es de bulbos. Tiene manivela, tiene manivela. No, eso sí pasa, no se preocupe. No se preocupe. Aquí Yo tienen, ¿no? Al director que entretiene a la gente. ya dije, bueno, ya, si no, Pablo y Sergio se encargarán del programa y ya lo veré después. Sí, porque con eso de que andas ocupada presumiendo tu nuevo libro, así, inaugurando librerías allá en la frontera. No, qué barbaridad. No, no, no paras, no paras. Pero bueno, qué gusto es tenerlos una vez más juntos, ¿no? Hemos decidido que cada tanto nos encontraremos, no todos los profesores, porque a veces es complicado por nuestras agendas, pero con la medida de lo posible, después de que pase cada uno, a lo largo de cada semana que le toca, intentaremos estar juntos. En esta ocasión está Victoria Montemayor, como ven a cuadro, y Juan Pablo García, como ven a cuadro también. Le preguntaba Victoria, a Juan Pablo cómo le va en su curso sobre Quijote. Bien, bien, creo que se ha formado un grupo muy variado y muy curioso y, y sobre todo interesados en la lectura del Quijote, ¿no? Y yo que sirvo de guía para desenmarañar esos entuertos que les deja la lectura de ese viejo loco, ¿no? Entonces, bien, bien, vamos bien. Creo que se está disfrutando, entonces también los invitamos a quienes nos acompañan para que se puedan inscribir si todavía quieren inscribirse, que todavía hay uno que otro lugar, ¿no? Sí, así es, porque digamos, como queda el registro de las clases y apenas llevamos un par de semanas, pues todavía están a tiempo de inscribirse. Se pueden inscribir en cualquier momento a cualquiera de nuestros cursos, ¿no? Que están andando, pues porque queda el registro, ¿no? Uh -huh. El maestro Montemayor también decía yo hacia el principio de nuestra transmisión que usted tiene en puerta su conferencia sobre Dante, ¿no? Dante entre la realidad y la ficción, el 23 de julio a las 11 de la mañana en la Ciudad de México, ¿no? ¿Estás emocionada? Sí, realmente sí, estoy muy emocionada. Ya sabes que hablar de Dante me fascina y entonces estoy esperando a que llegue el día con Híjole. amplia emoción. Cómo me han pedido que ya dieras una conferencia y que hablaras de esto y de lo otro. Bueno, finalmente pudimos cumplir el pedimento. Estoy muy contento de que dentro de poco, bueno, también tenga la ocasión de estar contigo en esa primera conferencia. ¿Y de qué va tu conferencia? Cuéntanos rápidamente. Bueno, pues es un poco acerca de Dante, su historia, ¿no? Porque precisamente es entre la realidad y esa realidad de Dante como el personaje histórico que fue, Uh -huh. ¿no? Quién fue cuando nació, cómo era Florencia en su tiempo, lo que hace grande a Dante, ¿no? La sesión pasada comentaba un poco que Dante también era caballero, ¿no? Porque Dante peleó en una batalla, entonces hablar un poco de los rasgos, de los rasgos reales de Dante, ¿no? Y a través de la ficción, porque, bueno, Dante como personaje aparece tanto en la Vida Nueva como en la Divina Comedia, ¿no? Y es muy curioso porque hay quien dice que la Vida Nueva es un relato autobiográfico, ¿no? De Dante, y entonces se juega mucho con estas cuestiones precisamente de la realidad y la ficción. Y en la Divina Comedia es Dante personaje, ¿no?
que baja al infierno, que va al purgatorio y que sube al paraíso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos datos reales de Dante? ¿Qué hacen a Dante ese escritor? ¿Qué hacen a Dante ese filósofo? ¿Qué hace a Dante el caballero? ¿No? ¿Cuáles son esos datos reales de Dante? ¿Y cuáles son los datos ficticios de Dante como personaje, digamos? Muy bien. Entonces, Será una oportunidad imperdible para aquellos que quieran saber de Dante como teólogo, de Dante como caballero, de Dante como poeta, pues a propósito de lo que tú bien conoces, que es su obra, ¿no? La temprana y la de la madurez. Como una suerte de antesala, cosa que hayamos dicho, pues por ahí andan circulando los anuncios a propósito del curso que has preparado también sobre la primera parte de la comedia, que es quizá la más conocida y la que suscita, supongo yo, más interés hasta esta época, el infierno, ¿no? Ya, pero ya habrá ocasión de que hablemos la hora de América, que es la hora de todos, porque en esta ocasión, según me lo han solicitado los dos, vamos a hablar pues de estas cosas medievales que a ustedes les gustan, ¿no? Am, por fortuna, en el caso de Italia sabemos cuándo empieza y cuándo termina la Edad Media. En el caso de España, que es objeto de las cavilaciones de Juan Pablo, pues no sabemos cuándo termina eso, supongo yo que con la Ilustración, pero pues quién sabe si la tuvo, entonces eso queda todavía en. Bueno, me han pedido que hablemos de cosas medievales, ¿no? Que hablemos del caballero, ¿no? Según un título que me ha gustado mucho, Encuentros y desencuentros del caballero, las múltiples transformaciones de un héroe, ¿no? Esto ya parece Congreso Internacional. Está bien, está bien. Manden sus papers, ¿no? O sus papelitos, mejor decir. Bueno, pero para que nuestros amigos no se hagan bolas, los catálidos no se hagan bolas, pues vamos a hablar supongo yo, de la figura del caballero en el mundo hispánico, en el mundo itálico, y supongo que en algún punto, como por ejemplo quedó, creo que apuntado la clase pasada, ya parezco Victoria, la hora de América pasada, con Ariosto, en algún punto, bueno, se confunde, ¿no? Hasta ser casi una misma tradición, la española y la italiana. Bueno, no sé quién quiera de entre los dos comenzar y sobre de qué comenzar, sobre qué es el caballero, qué hay que entender por el caballero, cómo fueron en Italia o estos y cómo fueron en España estos. Víctor, Volado. Bueno, Victoria, ¿no, Víctor? Sí, sí. yo, bueno, a mí siempre me gusta remitirme, van a decir, "Ay, pero no tiene mucho Sí. que ver, quizás". No, todavía más atrás, ¿no? Porque hoy que estaba repasando algunos de los puntos, me quedé pensando que esta literatura de caballeros también es una literatura de corte aristocrático, ¿no? De la nobleza, porque los caballeros son nobles, los caballeros son aristócratas. Y entonces pensando en la Ilíada y pensando en la Odisea, es un mundo también aristócrata, ¿no? Retrata esa sociedad de la época y me quedé pensando, bueno, obviamente en los enfrentamientos entre Aquiles y Héctor, ¿no? En las batallas, porque justo estas batallas son las que se van a repetir en la Edad Media, en los libros de caballerías, es la parte principal, las aventuras, ¿no? Y pensando en las aventuras, por ejemplo, pues pensamos en Odiseo, ¿no? Que es el arquetipo del héroe que va en busca de aventuras, bueno, no necesariamente en busca, sino que no puede regresar a Ítaca porque tiene al dios Poseidón en su contra. Y hay una parte de la Odisea donde a Telémaco, la diosa Atenea, le dice, tú tienes que salir y buscar tu propio destino, digamos, ¿no? Ser grande por ti mismo y no por ser hijo de Odiseo. Exacto. Y entonces, en la leyenda de Persifal y el Santo Grial, sucede algo similar. Lancelot tiene un hijo que es Galaz, y entonces Galaz es en vestido caballero y él tiene que buscar sus propias aventuras también, ¿no? Entonces me quedé pensando, por ejemplo, en esta comparación, que lo épico viene desde la Ilíada, ¿no? Las aventuras está el arquetipo de Odiseo, y entonces como también Odiseo ya es, digamos, es un héroe, ¿no? Busca aventuras, y como este arquetipo de las aventuras y ciertos rasgos que hacen al caballero, ¿no? A través de un código de comportamiento, siguen estas características. Pero el doctor Pablo.
¿Qué No, más? creo que has tocado un punto importante, ¿no? ¿Qué distingue al caballero? La aventura, que la aventura va a ser este punto de acción. Pero ahora que tocabas la Odisea, la Ilíada y demás, creo que vendría bien poner sobre la mesa que este caballero que vemos en la literatura va a ser una representación de un individuo que existe en la cotidianidad. Este individuo que existe en la cotidianidad va a pertenecer a una élite, como bien mencionabas, en algún momento va a ser la aristocracia, en otro momento va a ser la nobleza, en otro momento van a ser ese grupo de guerreros élite, por ejemplo, estoy pensando ya más moderno en los Jedi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, Pues ni eh, tan modernos, ¿no? Porque son tan viejos como los 70, ¿no? bueno, bueno, No, son tan viejos como medio siglo. es que Que yo Novia a soy nadie de le las gustó, últimas, ¿no? Entonces, yo ¿no? soy de La la pusieron última a 15 trilogía años para después acá. de Novia. A mí no me gustó, pero pues me la ve, ¿no? Ujú. Sí, yo soy de la última trilogía para acá, ¿no? Entonces, no es cierto. Eh, esta representación de estos individuos, que por ahí un estudioso de la literatura de caballeresca, no solamente de caballería, sino Rodríguez Velasco, que analiza cómo esta parte teórica se va construyendo para construir, formar la identidad de estos individuos que al final van a ser representados en la ficción. Y por ahí utilizo un término que a mí me agrada, que es teoría de la fábula caballeresca. ¿Qué es la teoría de la fábula caballeresca? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Es esta estructura literaria que sirve para construir la teoría sobre el caballero. Es decir, es lo que mencionaba Victoria, ¿no? Los códigos de comportamiento que van a regir a estos individuos, la construcción del espacio en donde se van a desplazar estos individuos, si bien los caballeros reales van a ser una suerte de esperanza pública, es decir, van a imponer el orden, van a instituir normas políticas, jurídicas, va a tener una raigambre intelectual porque hay que elaborar toda una narrativa para crear la identidad de estos caballeros que van a estar alrededor de algo o de alguien, y este alrededor lo va a aprovechar, por ejemplo, que tiene Troyes con los caballeros de la mesa redonda y, por ejemplo, lo que mencionaba Victoria de Perceval y la búsqueda del Santo Grial, ¿no? Entonces van a armar a partir de esta estructura literaria, de este estilo literario, un constructo cultural en donde se va a manifestar una suerte de performance, dice Rodrigo Velasco, ¿no? Que ahí es donde se va creando la ficción. Porque antes de estos caballeros de ficción que conocemos todos, Don Quijote, Amadís de Gaula, Lanzarote, el Rey Arturo, hasta los Jedi y los que vemos en distintas series de televisión como Juego de Tronos y demás, se tiene que representar eso que se quiere buscar instaurar en la cotidianidad, ¿no? Y se va a apelar a estas emociones humanas porque se va a buscar una catarsis a través de esta aventura que mencionaba, por ejemplo, Victoria, ¿no? Mostrar la naturaleza del individuo a través de los grandes temas que nos siguen gustando de los caballeros, ¿no? Los trancazos, estas lides bélicas colectivas y demás, el amor, porque un caballero sin dama no puede ser un caballero andante, se concrete o no se concrete su amor, o sea un poco como pasa con Ginebra y Lanzarote, adúltero ese amor, pero al final es amor de alguna forma, y las cuestiones de la hechicería, estos magos que también construyen distintas maravillas, distintos castillos, distintos monstruos que aparecen, en donde va a ganar el caballero para vencer siempre la voluntad divina y la voluntad del mal, ¿no? Y ya por último, para cerrar y darle la palabra también a Victoria de esto, solo para mencionar algunas cosas de esta creatividad intelectual que va a tener quienes están encargados de crear narrativas para que el caballero se represente por medio de una ficción, que más ficticio que un acto de investidura, que va a tener tintes reales, pero al final va a ser una representación de tú, Sergio, vas a ser el nuevo caballero de la mesa de Castalia,
¿no? Vas a ser el maestre de esta orden de caballería de los castálidos, ¿no? O estas narrativas en donde se empiezan a crear estos libros de caballerías, ¿no? O poemas de caballería que Cretien de Troyes van a ser poesía, ¿no? Eh, Aquí podemos ir más a otros rasgos, a otros objetos artísticos como la pintura, las películas, la ópera, las series de televisión y demás. Y algo que creo que habría que resaltar, que mencionaba ahorita Victoria con lo del Odiseo, es la utilidad de la representación del caballero, de este héroe, de acuerdo a la circunstancia temporal, ¿no? Porque no va a ser lo mismo un Amadís de Gaula, a un Don Quijote, a un caballero de El Señor de los Anillos, a un caballero de Juego de Tronos, al Sí, claro. caballero de la noche, a Batman, el caballero de la noche, ¿no? Que es ahí se va mencionando esta conceptualización que vamos desarrollando, ¿no? El zorro, ¿no? ¿Ustedes El creerían que el zorro, zorro también es un caballero? Sí, tiene rasgos de caballero, ¿no? Efectivamente, es una de las múltiples máscaras del héroe, ¿no? que sí tiene estos rasgos de caballero, ¿no? Eh, que, que, que aquí es donde se junta esta parte teórica que se va creando a la par de la ficticia, ¿no? Al final, nosotros que estudiamos literatura y quienes leen, es más fácil que a partir de la ficción nos podamos comprender un concepto grande como el caballero, cómo se tiene que Ah, comportar un caballero, cómo se tiene que dirigir a la dama, cómo se tiene que dirigir a otros caballeros, cómo tiene que salvar a quienes necesitan ayuda, ¿no? Que lo dice Don Quijote todo el tiempo, a las viudas, a los huérfanos, a todos esos que necesitan ayuda, ahí va a estar el caballero, ¿no? Y son códigos que nos quedan más claro con la ficción. Al final es una puesta en escena de esto teórico que en algún momento de la charla leeré, ¿no? Por ejemplo, del libro del Orden de Caballería de Ramón Llull, que en verdad era un libro del Orden de Caballería, ¿no? De cómo comportarse el caballero. Claro, ahorita que estabas diciendo estas cuestiones de aventura, ¿no? Y de la dama y cómo lo vemos reflejado en distintas películas, me estaba acordando de la película de Hércules de Walt Disney, ¿no? Cuando sale Hércules y se encuentra a Megara y le dice, ¿no eres tú la damisela en peligro? ¿No? Entonces le contesta Meg, sí, soy una damisela, estoy en peligro y no te necesito, espúmate, ¿no? Entonces, cómo en estos pequeños detalles de Walt Disney está ahí, ¿no? O creo que ya lo comentaba en alguna otra ocasión, que Walt Disney ha sabido recrear, ¿no? Y volver a crear estas cuestiones medievales. La Bella Durmiente, Cenicienta, Blancanieves quizá no tanto, pero La Bella Durmiente y Cenicienta son unas representaciones medievales, ¿no? La Bella Durmiente me parece que todavía es más esa representación, porque está el Locus Amenus cuando está Aurora cantando, ¿no? Y están los pajaritos danzando con ella y el agua cristalina y llega el príncipe, ¿no? Y empiezan a ujú. bailar. Entonces ahí está el Locus Amenus, aquí están estas cuestiones de caballería medieval, ¿no? Ahora, me parece también, bueno, hay dos poemas que anteceden a la demanda del Santo Grial, por ejemplo, que es el Beowulf, ¿no? Que se pelea en la ahí con la Ilíada, que sí es más antiguo el Beowulf que la Ilíada, siglo IX, ¿no? Antes de Cristo, y el otro que es el famoso de Gilgamesh, ¿no? Entonces, que son también dos libros muy representativos donde hay ciertas características de épica, bueno, pertenecen a culturas diferentes, pero van sobre la épica también, ¿no? Y comentábamos la otra vez, Pablo y yo, que como bueno, Carlomagno, ¿no? La chanson de Roland, da origen a todas estas gestas, ¿no? A todos estos poemas de caballería, ¿no? Como, digamos, Carlomagno, que estaba escuchando la otra vez un documental sobre él, que ha sido uno de los grandes masacradores, ¿no? De los reyes que han matado a diestra y siniestra y cómo ha sido enaltecido el nombre de Carlomagno, ¿no? Y cómo efectivamente la canción de Roland pues marca una de las cruzadas de Carlomagno, ¿no? Entonces me parece que Carlomagno también es un rey que si bien obviamente es histórico, también de él se toman estas cuestiones
para delinear un poco el caballero y empezar con lo que decía hace un rato Pablo de las cuestiones de la ficción. ¿Sí? Ahora, hace un rato estaba releyendo La demanda del Santo Grial, que a mí me pareció fascinante, lo leí hace como 2 años, dije, ¿de qué va, no? ¿Por qué el Quijote, por qué Cervantes lo menciona a veces tanto, no? Porque hay ciertos pasajes de los caballeros de la mesa redonda, por qué Arturo es tan importante, lo que incluso Walt Disney tiene la película de la espada en la piedra, ¿no? O sea, me parece que le fascinaba la Edad Media, ¿no? Y dijo, de aquí sacamos varias versiones, porque hasta Frozen, ¿no? Frozen está en la Edad Media también. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son unas cuestiones que me parecieron importantes ahora que estaba revisando la demanda del Santo Grial? Por ejemplo, que están en una reunión, ¿no? Y luego dice, la víspera de Pentecostés. Esto es súper significativo en la tradición judeocristiana, ¿no? Porque para Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y hace a los apóstoles hablar en lenguas. Entonces, la víspera de Pentecostés, cuando los compañeros de la tabla redonda habían llegado a Camelot y después de haber oído los oficios, mientras iban a colocarles las mesas a la hora de nona, en ese momento entró en la sala a caballo una bellísima doncella. Había venido muy deprisa, como bien se podía apreciar, pues sus cabellos todavía estaban empapados de sudor. Entonces, tenemos el elemento del Pentecostés, obviamente la tabla redonda, Camelot, que es otra de las ciudades que me parece idealizadas, ¿no? Y luego lo que dice aquí, a la hora de nona. Esta cuestión de la hora de nona, Dante la va a repetir en la vida nueva, ¿no? Sí. A la hora nona se apareció Beatriz, a la hora nona tuve un sueño, a la hora nona tuve una visión. Entonces dije, wow, Dante como es imitador, digamos, ¿no? De estas cuestiones caballerescas, y entonces las recrea en la vida nueva, por ejemplo, en la vida nueva. Y luego, obviamente, la bellísima doncella a caballo, ¿no? O sea, es bellísima doncella. Y aparte, hace hincapié en que todos son hermosos, ¿no? Y los caballeros tienen un super cuerpo lleno de músculos, ¿no? Y son guapos. Lo refiere constantemente. Entonces, esta mujer que venía a caballo, esta doncella hermosísima, descabalgó, vino hasta el rey la saluda, le dice, Dios la bendiga. Señor, pregunta ella, por Dios, indicadme si Lanzarote se encuentra aquí. En verdad que sí, dice el rey, vedlo ahí. Lo señala y la doncella se dirige a él. Lanzarote, os comunico de parte del rey Pelés que debéis venir conmigo al bosque. Y entonces, aquí están estos elementos del bosque, la doncella, por intercesión, digamos, de la divina providencia, llega por Lancelot, se lo lleva al bosque, y ahí en el bosque se lo lleva a una abadía, y en una abadía está Galvez, que Lancelot no sabe que es su hijo, sino capítulos después, ¿no? Entonces, eso, los monasterios, por ejemplo, me quedé pensando cómo estas cuestiones de los monasterios, de las abadías, son bastante interesantes, son bastante repetitivas, y lo que decía hace un rato también Pablo, sobre los encantamientos, ¿no? Pero también hay milagros. Y hay otro capítulo aquí en Santo Grial donde, que me acordé inmediatamente del Caballero de los Espejos, ¿no? Donde aparece hay un escudo, ¿no? Y entonces le dicen, es que este escudo lo va a usar solamente el más valiente. Y un rey que no era obviamente el apropiado para usar el escudo, lo toma, se va al bosque y en el bosque se le aparece el Caballero de Dios, que me parece que, por ejemplo, hablando de los ángeles, ¿no? Me parece que el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel se representan también como caballeros, ¿no? En las representaciones. Ahí está el caballero y entonces este caballero de Dios se enfrenta con este rey que está llevando el escudo y obviamente le traspasa el costado con la lanza y le dice, tú no eres el apropiado para llevar el escudo. Así que le dice al escudero, toma el escudo y llévalo de regreso y dáselo a Galvez.
y él es el indicado para usar el escudo. Entonces ahí está esta cuestión, y luego el Santo Grial que aparece, esta parte me pareció fascinante realmente. Están en la mesa nuevamente los caballeros de la mesa redonda, aparece el Santo Grial, ya sabes, así en suspenso, ¿no? Como pasa en las películas flotando, y como que me va pasando en la mesa, va poniendo viandas. Mm, Y entonces, esta cuestión me parece fascinante porque está solo de la Edad Media. Cómo se ha representado en las películas lo hemos visto, pero los castillos no eran, o al menos los del siglo, antes del siglo XI me parece, no eran como los pintan por lo general, ¿no? Porque es hay un romanticismo de la Edad Media que es propio del siglo XIX, que es propio romántico, ¿no? Pero entonces el Santo Grial va pasando así en la mesa y les va dejando viandas sabrosas, obviamente, exquisitas, ¿no? Y desaparece, ¿no? Y entonces de repente se van pintando así en las sillas los nombres de los caballeros que deben de estar sentados en la mesa. Bueno, ya después comienzan las aventuras, pero ahora les doy la palabra a Pablo. Oye, Pablo, ahora que te han dejado hablar, este... No, no, no. Eh, ah, digo, en caso de que alguien entre nuestro público no supiese qué es el Santo Grial, ¿no? Recuérdanos qué cosa es el Santo Grial y por qué los caballeros, que eran cristianos, estaban empecinados en hallarlo, o hallado protegerlo, o esconderlo. Y aquí hay que partir de una de las creencias de estas órdenes, de la institución de caballerías. El punto fundamental es preservar la fe divina, la cristiandad, ¿no? Dentro de las distintas narrativas que se comienzan a hacer a partir de la ficción caballeresca, es decir, representar ese caballero guerrero que quiere conquistar Constantinopla, el ideal de ese caballero de fe es, eh, después de la caída de Constantinopla en manos de los moros, reconquistarla. Y en una de las narraciones artúricas, por ejemplo, es el Santo Grial es poder obtener el conocimiento, y al obtener el conocimiento puedes vencer a la fe pagana. Poder estar del lado de Dios más cercano, y eso te va a ayudar a reconquistar Constantinopla, ¿no? Es decir, ser un caballero a lo divino para no pecar, para estar salvando la fe, para reconquistar lo que mencionaba ahora Victoria, estos espacios que pertenecen a la fe cristiana. Aquí, que mencionaba Carlo Magno y otros elementos, aquí hay que tener en cuenta dos momentos, por ejemplo, del inicio de los caballeros, ¿no? Según la orden de caballería de Ramón Llull, un caballero va a ser un elegido entre 1000 guerreros, porque es el superhéroe por excelencia. Y ese elegido necesita armas, pero necesita un fiel acompañante para poder luchar en batalla. Y ese va a ser el caballo, ¿no? Y como los dos son nobles, hacen la perfecta conjugación, la perfecta comunión para, en un principio, solventar la fe, defender la fe. ¿Y quién representa la fe en ese momento? El monarca. ¿A quién están sirviendo ellos también? Porque al final el monarca es una representación de Dios, ¿no? En un sistema político, jurídico y de fe también, ¿no? Esto, lo que mencionaba ahora Victoria, estos elementos un poco ficcionales, llamarlo así, maravillosos, esta cuestión de el caballero que le puede ganar a monstruos, por ejemplo, San Jorge, que no era posible que le ganara a un dragón, porque no existían los dragones, pero le ganaba un dragón, ¿no? Etcétera. Los caballeros van a cumplir de ficción una serie de requisitos para ganar el nombre del mejor caballero del mundo, el mejor caballero. ¿Qué van a hacer? Va a tener un linaje regio, va a ser hijo de reyes, o puede ganar a partir de obras, pero
tiene que ganar mucho el favor del monarca. ¿Cómo se ganaba el favor del monarca? Ganando territorios, ganándole a los contrarios, ganando adeptos a la fe, porque también el caballero en algún momento, porque las órdenes de caballería también parten de los monasterios, van a convertir a esos moros que se han equivocado de fe, ¿no? Que lo representan muy bien los libros de caballería. Estos caballeros un poco salvajitos en el aspecto de que se dedican a guerrear, que yo siempre digo estos caballeros que huelen a sudor, sangre, no como los pintaban en la mesa, en los caballeros de la mesa redonda, guapos, galanes. En algún momento los tienen que dar un halo de realismo, y entre más cicatrices tiene el caballero, más se enamora a las doncellas, porque eso es experiencia dentro del campo de batalla, más nombre y demás, ¿no? Sí, estando musculosos, con la melena, etcétera, etcétera. Bueno, tienen su encanto las cicatrices, ¿no? Sí, tienen historia, digámoslo así, ¿no? Porque ya me imagino a Madís de Gaula diciéndole a Oriana, mira, esta cicatriz que ves del codo hasta el hombro, me la hice defendiendo a mi amada, o sea, tú, ¿no? Y ya me imagino todo lo que provocaría eso. Bueno, bueno, hay muchas escenas cinematográficas. Sí, por ejemplo, hay un caballero, que es muy nombrado en el Don Quijote, que es Belianís de Grecia. Y Belianís de Grecia es maltratado hasta más no poder. El pobre apenas si se puede levantar, pero sigue luchando. Y en algún momento en el Belianís de Grecia lo describen todo lleno de cicatrices. Y las cicatrices de su historia es esta identidad que lo representa de nunca darse por vencido y siempre luchar tanto por el rey, por la amada, pero para ganar este nombre y la fama, ¿no? Y aquí quiero pasar rápido a estos puntos que mencionaba a Victoria, ¿no? Esto de la doncella que viene en un día de fiestas a pedir un don. ¿Cuál va a ser este don? Tengo un problema con un vecino que quiere mi territorio, no tengo quien me defienda. Rey, ¿a cuál de tus caballeros puedo pedirle que me defienda? Y ya fuera que un caballero saltara de la mesa o el rey decía, este es el mejor caballero, llévalo. Que llegó un momento que pedían en la misma ficción tantos dones en blanco que les decían, bueno, que me acompañe, ya le digo. Y como los caballeros eran tan confiados en la palabra de los demás, decían, sí, voy, y al final los terminaban apresando, ¿no? Entonces, ahí ya condicionaban el don en blanco, decían, sí te acompaño, pero dime primero de qué va la aventura, y ya veo si me meto o no me meto. Y empieza a haber esta cuestión más realista, ¿por qué? Porque al pasar de la Edad Media, finales del siglo XV en España, principios del XVI, en donde otro monarca que le encantaban las caballeras era Carlos V. En un principio le encantaban, y más caballero que él no se podía ver, ¿no? Al frente de sus ejércitos, metiéndose a las batallas, creyendo en la palabra de Francisco, este rey francés que lo aprecia y le dice, bueno, te voy a soltar, pero tú ya me diste tu palabra de caballero que te vas a comportar y no vas a darme más guerra, y resultado final, lo traiciona, ¿no? Sí, quedaron muy mal los franceses entonces, ¿no? Entonces, de hecho, sí. Y en este periodo tenemos este caballero que ya huele a jaboncito, que ya se sabe comportar en la mesa, que ya no va a beber vino y se va a limpiar, sino va a agarrar su servilleta, se va a limpiar y va a saber comportarse en la mesa, ¿no? Un caballero que se sabe vestir, que ya no va a importar mucho lo que haga en el campo de batalla, pero también va a importar mucho lo que haga en el castillo, en la corte, cómo se va a vestir, cómo se va a dirigir a las damas, cómo se va a dirigir a los secretarios, a los reyes y demás, que al final va a ser una representación de lo que se esperaba de los caballeros cotidianos de sangre y hueso en la corte de Carlos V, ¿no? Pero estos tópicos o lugares comunes que se van repitiendo en distintos libros de caballería, ya llega un momento en que ya no importa tanto de en dónde se escribieron, en qué territorio, sino para qué se están utilizando, ¿no? Por ejemplo, los primeros libros de caballería que se imprimieron durante la monarquía de Carlos V pugnaban por estos caballeros que se sabían comportar, que no se iban a los golpes luego, sino que trataban de mostrar una suerte de relaciones
internacionales para llegar, si ya no quedaba más remedio, a la batalla. O el Amadís de Gaula, este primer libro de caballerías de España, los franceses, que aquí es bien curioso cómo los franceses retoman las caballerías españolas, ya no va a ser el contacto francés al español, sino al revés, lo toman como manual de cortesanía, es decir, se lo daban a leer en el siglo XVII a los cortesanos para que se supieran comportar. Entonces, tenemos este vaivén que al final la ficción va a permitir esto a través de estos elementos repetitivos hay libros de caballería donde la espada la sacan de una vaina, como pasa en la película de Disney de La espada en la piedra, y es el elegido, ¿no? Este hijo de los caballeros que va a ser el mejor caballero, que no sabe quiénes son sus padres, al final se va a develar, el caballero que está predestinado a la doncella más hermosa del mundo, y algo que mencionó Victoria y que estábamos hablando que queríamos resaltar hoy, ¿no? Esta cuestión de que también las damas se visten de caballero, que eso es importante, ¿no? Desde lo real, Juana de Arco, Isabel la Católica, que si bien no se fundó Isabel la Católica como caballero, pero era parte de la caballería en ese momento, ¿no? Y su representación en los libros de caballerías españoles, por ejemplo, una doncella que se viste de caballero, el caballero están deliberando si es culpable o no de una situación, y dicen, bueno, si alguien cree que es inocente, que se libre una ley bélica, porque todos son trancazos, ¿no? Sí, casi, tiramos la espada, el que quede de pie es el que tiene la razón. Y esta mujer que está enamorada... No preguntan a Shakespeare. ¿no? Y esta mujer que está enamorada del caballero le gana a uno de los mejores caballeros del mundo. Y cuando se quita el yelmo, oh sorpresa, es la grandiosa Gradafilia, una de las más bellas, ¿no? Que por amor se vistió como caballero y salvó a su amado. Aunque el amado de repente se va con otra chica, pero pues salvó a su amado, ¿no? Y tenemos esta variante de estos caballeros que salvan doncellas, y que ahora que mencionaba Victoria, las películas de Disney, que ahora en el siglo XXI tenemos esta variante de las princesas que ya no están esperadas a ser salvadas por el caballero, ¿no? Claro. No sé cómo ves, Victoria. Sí, bueno, ahorita que decías cómo se da este giro en Disney, se me fue Salvaje, ¿no? Creo que se llamaba la película de Disney, que es una jovencita, ¿no? Pues como en la época, ¿no? Que tenía que escoger al príncipe y ella no quiere seguir esas reglas, ¿no? Dice que por qué, y entonces... Valiente, sí, valiente. Dije salvaje, ¿no? Valiente. Es que es pelirroja, de cabello ensortijado, ¿no? Practica el Oye, arco, cabalga un perchón. Bueno, aparte es interesante eso que dijiste, es pelirroja, ¿no? Porque en la Edad Media, si eras pelirrojo, eras hijo del diablo, ¿no? Entonces, la doncella tenía que ser de tez blanca y cabello dorado, ¿no? Bueno, por ejemplo, de lo que ahorita comentaba Pablo, ¿no? Que decía, de estos olores del caballero, ¿no? Así que llegaba del campo, ¿no? Y que bonito no olía, efectivamente. Y ahorita que estaba releyendo lo del Santo Grial, el narrador hace mucho hincapié en la esencia, ¿no? O sea, cuando el Santo Grial también va apareciendo así por la mesa, va dejando olores, y son aromas, son esencias, ¿no? De Oriente, creo, principalmente, y entonces va aromatizando todo, ¿no? Entonces me llamó la atención porque dije, claro, o sea, el palacio no olía bonito, ¿no? Como decía, cuando comían, ¿no? Si es que se limpiaban era así, ¿no? Y entonces cuando compartían las cosas, pues no iban a lavarse las manitas con jabón tampoco, ¿no? ¿Cómo se ha representado este romanticismo de la Edad Media? También gracias a Dante Gabriel Rossetti, ya, que por Dante, ¿no? Es otro de los grandes pintores del romanticismo inglés, y que gran parte de sus cuadros pues van en función de este romanticismo de la Edad Media, ¿no?
Bueno, entonces es una cosa, después lo de las cicatrices, hace un rato que decía lo de las cicatrices, me acordé del prólogo, creo que es la segunda parte al Quijote, ¿no? Y es que estaba de repente leyendo los comentarios y dice, es que eran caballeros, no metrosexuales. Pues algo de eso, pues, ¿no? O sea, es decir, o sea, si no me equivoco, por lo que toca a la representación de lo masculino, solo se acepta el refinamiento del caballero, o por mejor decir, ¿no? Ajá, De entre las diferentes figuras, bueno, representaciones de lo masculino, al menos en el occidente europeo, ¿no? Porque el occidente clásico es otra cosa. La única figura que admite el refinamiento es la del caballero, ¿no? Es decir, es el único varón que puede ser como dama, o sea, que puede ser como mujer. Y pues por eso termina la palabra caballero significando eso, ¿no? Refinamiento, elegancia, ¿no? Ya para el siglo XVIII, no se diga para el siglo XIX, ¿no? Y en realidad, pues hoy día cuando hablamos del caballero, pues obviamente no nos referimos a aquel hombre que estaba al servicio de un señor porque estaba enfeudado, ¿no? Ujú. Nos referimos a aquel que pues tiene las maneras de la elegancia, ¿no? Porque cultiva la cortesía, cuyo trato es distinto, ¿no? No es, digamos, salvaje, se ríe, ¿no? ajá. Creo que por ahí. Entonces, supongo yo que lo del metrosexual, que ya es una imagen que yo creo que ha caído, ¿no? Pues porque tendrá que como 20, 25 años, no, 20, 15 años, no sé, 10 años, ¿no? Sí, La del metrosexual. pues lo No, no sé definieron cuál ha acá. venido a sustituir la del metrosexual, pero el metrosexual sí es cierto, participa de lo caballeresco, pues, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? O Sí, como- a mí me parece que sí, desde los códigos de comportamiento. eh, no hay que olvidar que quienes escribían libros de caballerías, esta narrativa eran parte de la corte. Y lo que decías bien, al final un libro de caballerías o una narrativa de caballerías, un poema de caballerías, nos habla de la vida del caballero. ¿Qué nos va a importar? Todo lo que hace el caballero, desde a quién va a amar, cómo se viste el caballero, y ahí es la importancia de quién escribe este libro de caballerías y de qué se empapa, ¿no? Se va a empapar de la moda del siglo XVI, por ejemplo, del siglo XVII, y Ujú. va a saber combinar y qué colores le van al caballero. Uno no lo vería ahorita tan, en el siglo XXI no nos parecería tan meticuloso de los autores, pero en realidad se están fijando en eso, la combinación de los colores que le viene mejor al caballero en una situación bélica. Por ejemplo, hay un caballero Lisuarte de Grecia que lo recibe el emperador de Grecia Ujú. y primero lo reciben como caballero, pero van a ir a cenar. Y el narrador hace una descripción de cómo se va a vestir como cortesano para poder sentarse en la mesa y compartir viandas con el rey, las hijas del rey, la doncella que le gusta, que es la hija del rey, entre otros, ¿no? Y es la primera vez que se hace una descripción tan meticulosa porque era un caballero que podría parecer gigante, de color no tan blanco, pero tampoco tan moreno. Y lo Sí. describe que le puede combinar con su color de piel, porque al final, y esto es bien importante de los caballeros, que lo vemos, esto a lo caballeresco hasta en las últimas series de televisión y demás, que tienen este halo caballeresco, ¿no? Eh, esta bondad de este personaje, de este héroe, esta buena onda, ahorita sería esto cool, ¿no? Que lleva este personaje, pero Ujú. esta bondad, este ardimiento, esta armonía interna, la tiene que representar también en su forma de vestir y en la exteriorización de esa identidad. Y una de esas formas va a ser cómo viste el caballero, ¿no? Entonces esta cuestión de lo metrosexual, digo, no se vería tan así en el siglo XVI, pero hace falta leer un libro de caballerías y parecería que estaríamos leyendo un libro de moda, una revista de modas para ver cómo vestían los caballeros de ese momento, ¿no? Cómo podían combinar colores, qué accesorios se podían poner las damas, porque también nos da la relación de estas cuestiones y demás, ¿no? Entonces, Eran bien coquetones, ¿no? sí, sí, sí.
sí, sí. Oigan, pero a ver, o sea, eso, pero eso pertenece a una época, ¿no? Porque en el orbe hispánico, ya no recuerdo si a partir de Carlos V o a partir de alguno de sus descendientes, se insistió en que los hombres de la corte vistieran de negro, Felipe II. ¿no? Claro. Entonces, los caballeros son, o sea, son coloridos hasta antes de Felipe II. Son muy Figura de coloridos. Felipe II dejan de ser coloridos o lo siguen siendo. Porque si yo tengo claramente, claro, poco antes de Carlos V, durante la época de Carlos V, pues todos son así coquetones, ¿no? Coloridos, perfumados, ¿no? Meten Cantan, tocan instrumentos. Sí, sí, sí. exactos, se sientan a la mesa, usan el cuchillo, hablan diferentes idiomas, no es que Bailan. bailan, obviamente, ¿no? Aman, ¿no? Cortejan, Sí, ¿no? sí. Pero entonces en algún punto se opacan. Con Felipe II. Felipe II era muy... veía el imperio de otra forma. Lo interesante, por ejemplo, de la narrativa caballeresca durante el periodo de Carlos V es que es alguien de la corte de Borgoña, lo que sería hoy Bélgica, Ujú. un extranjero a gobernar España. Los españoles se quedan perplejos cuando ven lo que tú mencionas. Hombres coloridos, con mucho color, festivos, y los españoles por toda esta cuestión de Isabel la Castilla, los aragoneses no tanto, pero Castilla es entre mocha, lo voy a decir, entre se visten no tan coloridos y demás, lo hacen, pero no tanto como los borgoñones. Y cuando llega Carlos V quiere imponer esta moda. Ahí, por ejemplo, el caballero ya no va a importar tanto cuántos mata, sino cómo se mueve en el campo de batalla, la acrobacia, esta suerte de performance al momento de lidiar. Y cuando sigue avanzando la monarquía imperial, que se hace imperial, adapta los motivos y las cuestiones clásicas a este proyecto político, cultural, social y demás de Italia. De los territorios italianos, porque tenía que parecer tan italiano como los italianos, tan romano como los romanos, por lo mismo de esta ideología de gobernar todo el mundo. Y Ujú. le queda lo alemán también, ¿no? Estos alemanes con la cerveza, festivos, de ahí vienen los personajes de divertimiento de los enanos en la corte y demás. Entonces, creo que con Carlos V se da un conglomerado de tradiciones que lo reflejan los libros de caballería, toda la narrativa caballeresca de ese momento, porque tiene que adaptar todas estas tradiciones a un proyecto político. Pero cuando llega Felipe II, que es muy nocho, decide que no, ahora nos vamos a vestir de negro, elegantes, pero primero está Dios. Y, por ejemplo, ahí es bien interesante porque dejan de circular libros de caballería como libros y empiezan a circular manuscritos entre los Ok. nobles. Porque pues no se vería bien que en la corte de Felipe II se leyera algo erótico del caballero y la dama. Por ejemplo, y ahí se empieza a modificar un poco esta perspectiva festiva, alegre, pero se va a dar pie a otras cuestiones de la ficción que supongo que en algún momento lo tocaremos en alguna hora de América o en uno de nuestros cursos. Muy mal, Sí, muy mal. ahí se rompen muchas cosas, sí, sí. Sí, claro, sí, sí, es antes y después de Felipe II, ¿no? Oiga, maestra Victoria Montemayor, de entre las figuras, de entre los caballeros de la literatura, o de entre los caballeros que por la literatura no puede escoger, ¿cuál le gusta más a usted? ¿Con cuál se identifica? ¿O cuál le interesa más por las aventuras que cometió o los fracasos que tuvo? Pues definitivamente, ay, definitivamente, el rey Arturo o Lancelot, ¿no? O sea, yo creo que porque fueron también las primeras historias que yo conocí cuando era niña, y entonces yo tengo muy marcada esa parte, ¿no? No quiero decir que en mi infancia, pero pues son las historias que yo conocía, ¿no? Entonces, ya cuando leí el Santo Grial, sí lo comprobé, ¿no? Dije, no, es que yo creo que ya estaba yo muy influenciada por estas cuestiones eh, anglosajonas, ¿no?
Y en los personajes de Merlín y Morgana, ¿no? Que son fascinantes también, ¿no? De hecho, hay una película que a mí me gusta mucho, que no sé si es la última o la penúltima, soy malísima para los nombres de los actores, pero salió, ya salió hace creo que 6 años, en 2016, sí, creo que 2016, 2017, que creo que se llama así, El Rey Arturo, ¿no? Y entonces es una película muy llega un momento en el que más que Inglaterra parece un cowboy tejano, ¿no? Porque va como por una zona del desierto y de repente empieza a alucinar y ponen una música Ah, como sí, es de que no tiene nada que ver con el anglosajón, ¿no? sí, Y luego aparece una no, mujer. y este, el Ah, que protagonizó Hijos de la Anarquía, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? yo lo tengo presente en ay, pues precisamente la película de Gentleman, por ejemplo, ¿no? Que ahí están los caballeros nuevamente. Claro, son los mafiosos y ahí sale este actor. Pero bueno, es que estaba pensando en Morgana, ¿no? Y me quedé con esa película. Oye, yo quería decirlo, por ejemplo, lo de las cicatrices. Como en el prólogo del Quijote, en la segunda parte. ¿A ti sí ¿Cómo? te gustan las cicatrices? No, a mí sí me gustan, ¿no? No, yo que soy curiosito, yo sí pregunto, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo fue? ¿No? ¿En qué batalla? ¿En qué andanza? ¿No? Bueno, Y Beto los contestó. Está bien. ¿No? no me gustan las cicatrices. ¿No te gustan? Híjole, habría sido mejor que conserváramos el halo de misterio. Sí, ¿verdad? Para la próxima vez no respondo. Bueno, y entonces Cervantes dice, ¿no? Porque las cicatrices que gana un soldado son estrellas que guían a los otros, ¿no? Esa frase me parece fascinante, me parece hermosísima. Y ahorita me acordé también de otra, pero me parece que está en una novela, no viene al caso. Bueno, Baldassare Castiglione, por ejemplo, con el cortesano, ¿no? O sea, de ahí se retoma este modelo Cortés, tenían que ser los italianos, ¿no? Y de ahí se pasa a las otras cortes en Europa, ¿no? Y hace un rato que estaba Pablo comentando sobre los colores del caballero, me habían pusieron ahí el nombre del actor, Charlie Sí, Hunnam. Charlie, bueno, sí, cómo no. Y perdón, me voy a salir un poco a lo histórico. Ajá. Y en la historia tenemos una orden que le comentaba a Pablo hace unas horas que a mí me fascina, ¿no? Y es una orden que me encanta porque mi abuelo me hablaba mucho de los templarios. Ujú. Como mi abuelo era masón, grado 33, entonces mi abuelo, perdón, Pero ¿del lado paterno o del lado materno? Qué paterno, barbaridad con los Montemayor. No, bebé. qué barbaridad con Montemayor. No, bueno, y entonces mi abuelo me platicaba mucho de los templarios y a mí me gustó mucho, ¿no? Como mi abuelo ya me puse a investigar sobre el orden del temple y hace un rato estaba viendo un documental de un historiador y resulta que el que escribió la Orden de Caballería del Temple es Bernardo de Claraval. Yo no lo sabía. Y dije, claro, Dante tan lo sabía que lo pone como guía en los últimos cielos, ¿no? En las últimas esferas. Y entonces Bernardo de Claraval dice, ¿no? Entre muchas cosas que le están permitidas a los templarios, esta me pareció como, no, el adjetivo no es es fascinantemente terrorífico, ¿no? Ajá. Los templarios son los únicos que pueden matar a los enemigos de la cristiandad sin sentir remordimiento y con paz y tranquilidad, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo matas con paz y tranquilidad, no? Y más en aquella época donde agonizabas atravesado por la espada, ¿no?
se dan cuenta como si lo hubiera vivido, ¿no? De morir. Bueno, la gente templada, ¿no? Eso sí. Y bueno, entonces, como los caballeros templarios, de hecho también me llama mucho la atención porque en el Santo Grial hacen referencia al escudo, este escudo del que hablaba al inicio del programa, y el escudo es blanco con una cruz roja, Sí. ¿no? Y entonces todos sabemos cómo es el escudo, cómo era el traje de los templarios, ¿no? Entonces se me hizo como, ¿lo tomaron de ahí o ya de plano yo ya me estoy alucinando, ¿no? Es que mucho diseño no traía, ¿no? O sea, a don Bernardo hubiera sido como, Bernardo, más diseño, no, algo como, pues, más diseño. Y eso fue lo que no tuvimos. Eso fue lo que obtuvimos. Y entonces, bueno, como los caballeros, hay otra cuestión también que es interesantísima, ¿no? O sea, tienen el voto de pobreza, tienen el voto de castidad y tienen además la protección del Papa, ¿no? Y claro que esa protección se la van a cobrar muy, muy brutal 2 siglos después, ¿no? Porque el mismo Papa, aliándose con con Felipe el Hermoso, ¿no? Que hay 2 Felipes hermosos en la historia, dicen, hasta aquí llegaron los templarios, ¿no? Vamos a apoderarnos de sus bienes y vamos a matarlos a todos. Entonces, pero bueno, ya esa es otra historia. Entonces, hace un rato lo que decía Pablo de las cuestiones de los caballeros, ¿no? Cómo esta realidad va a permear la ficción y cómo este manual, no se llama manual, bueno, esta orden del temple escrita por San Bernardo de Claraval, me parece que va a servir de modelo. Ah, ya me acordé, se llamaba Loa A. En Loa, o en elogio, me conecté con el elogio de la locura, ¿no? En elogio de la nueva milicia. Así se llama lo que escribió Bernardo de Claraval, ¿no? Dije, interesante está esto. Y como Erasmo de Rotterdam, también en el siglo XVI, escribe el Militias Christi, ¿no? O sea, definitivamente los caballeros del temple marcan un antes y un después, tanto en la historia, porque muchas órdenes estaban súper molestas, porque decían, pero ¿por qué le das tanto poder a los templarios? ¿No? O sea, tienen poder para matar, tienen poder económico, tenían todo la orden del temple. Y Erasmo de Rotterdam, que escribe Militias Christi, y todo este modelo de caballero que hemos estado hablando a lo largo del programa, ¿no? Pues va en función tanto de la realidad como cuestiones de la ficción, en el caso de la literatura. Sí, y quiero preguntarles, porque, bueno, me habían propuesto que habláramos un poco de los inicios del caballero para llegar a las últimas figuraciones de este, ¿no? En la cultura, que supongo yo, pues es la cultura pop, ¿no? En su opinión, sin considerar elaboraciones caballerescas inspiradas en el pasado, ¿no? Es decir, Juan Pablo mencionaba Juego de Tronos, La Guerra de las Galaxias, pues los caballeros que figuran en lo uno y lo otro, pues digamos que están colocadas en un ámbito fantástico, ¿no? Que tiene relaciones históricas, ¿no? Pero pues son caballeros, por decirlo así, de otro tiempo, ¿no? Ya sea del pasado, ya sea del futuro, ¿no? En el caso de Tronos, pues los de Juego de Tronos provienen de una especie de Edad Media que no sabemos dónde empieza, dónde termina. Lo mismo pasa con El Señor de los Anillos, aunque con mucho mayor genio. Y en el caso de Star Wars, bueno, pues son caballeros colocados en el futuro, ¿no? Así como Pato Rogers, ¿no? En el siglo 24 y medio, ¿no? Claro, están colocados en el futuro. Entonces, si dejamos de lado, pues, a los caballeros que nos han ofrecido los últimos años, ¿no? Traídos del pasado para colocarlos en el futuro, ¿qué les parece que haya sido el último caballero? O sea, ¿quién según ustedes es el personaje que encarna todavía algo del caballero, sin ser, pues, un caballero colocado en esta falsa Edad Media o en el espacio, en el futuro?
Porque, por ejemplo, les preguntaba hace rato acerca del zorro, porque a mí me parece que el zorro es es el único caballero que ha tenido el mundo, pues digamos, América, ¿no? Ah, y en un momento en particular, pues cuando California no era de los Estados Unidos todavía, o comenzaba a hacerlo, pues cuando, o por mejor decir, ¿no? El zorro es el único caballero que ha tenido América y pertenece desde el origen a la cultura californiana, ¿no? Yo diría, hace un rato que lo mencionó también Pablo, Batman, ¿no? Ah, ok. The Dark, The Dark Knight. Sí, 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 el caballero de la noche, ¿no? Ajá, exacto. Eh, Y eh, bueno, sí, no, Víctor, sigue, 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 perdón. Sí, sí. no, 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 por favor. No, Víctor. es que iba a cambiar de tema. Ah, Es que iba a no, cambiar de no, es tema. que me quedé pensando en lo que mencionaba Sergio, de que al final creo que en estos tiempos no tenemos un caballero como tal, sino rasgos caballerescos que lo podemos encontrar en distintos personajes, ¿no? Desde Batman, por ejemplo, lo que decía. Por ejemplo, ahorita que mencionaste al pato, me quedé pensando en los vaqueros galácticos, que también es una suerte de caballería de esta caricatura. Me quedé pensando en He-Man, me quedé pensando eh, eh, en Luke Skywalker, que podría ser el último gran caballero, por ejemplo, ¿no? Que vence al padre, como las narrativas anteriores y demás. Eh, Me quedé pensando incluso en este halo que algunos más cotidianos, ¿eh? El santo Blue Demon pueden tener de caballeresco desde la emblemática, el hijo, el comportarse bien, el salvar a los menesterosos, de mujeres lobo, de momias, de Guanajuato, etcétera, pero al final tienen este halo caballeresco. Pero yo creo que el último, y creo que coincido también con, con con Victoria de que Batman tal vez tenga este halo caballeresco, pero muy a lo moderno, ¿no? Pero al final creo que es una mezcla entre lo caballeresco, como lo que estamos hablando ahorita, con un poco de dandy, ¿no? Por esta cuestión del cosmopolita, del buen vestir, pues al final el dinero, ¿no? Pero ya visto muy moderno, ¿no? Pero creo que lo importante es resaltar esto, por ejemplo, eh, estos rasgos del caballero, del héroe, que siguen funcionando y que tenían atrapado, por ejemplo, en esta serie de Juego de Tronos a todo el mundo en el final, ¿no? Que se hicieron documentales, artículos de periódico y demás, ¿no? Por ahí Jorge Carrión decía que es la gran última serie por todo lo que provocó, ¿no? Lo que hacemos los académicos a veces, o los que nos gusta leer y nos reunimos para comentar, estos frikis de Juego de Tronos también, estos clubes sociales también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que al final es una figura que se está refuncionalizando constantemente y por ahí habrá que ver qué nos espera de estos nuevos héroes caballerescos. Y dice María, ¿no? Pero Batman está un poco alejado de este modelo de caballero, ¿no? O sea, sí tiene rasgos, pero pues no es caballero como tal. Bueno, eso es mi opinión, ¿no? Y yo creo que como dice Juan Pablo, ¿no? Tiene rasgos de lo caballeresco. Bueno, al principio Victoria nos dijo claramente que el caballero es un matiz del héroe, ¿no? Por decirlo así, así. Señoras, señores, ¿no? El héroe es el género, el caballero es la especie, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Claro, no ha habido caballeros antes de la Edad Media, ¿no? Y Pues, sí, ¿sabes? No, no, perdón. ay, muchas gracias. Usted sí me consta que es una dama. No, bueno, y claro, mientras pervivan rasgos medievales, ¿no? Algunos nefastos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero mientras pervivan rasgos medievales en la cultura occidental, europea y americana, pues sobrevivirán también rasgos de, de figuras que se compraron por medio de la ficción, como la del caballero. Pero les preguntaba eso porque quería
saber dónde colocan, por ejemplo, a James Bond. Tiene rasgos Él no caballerescos está en el por ahí. pasado, no está en el futuro, No, no, no. ¿no? Y fue durante la mitad del siglo XX Sí, sí. presente, pues, ¿no? O sea, hablando a Juan Pablo que le gustan así los ciclos y las sagas y las precuelas, ¿no? De los caballeros y que el hijo y que el nieto. Bueno, pues ¿cuántos actores ha matado el personaje? O sea, ¿cuántos actores que han sucedido, ¿no? Claro, claro. Y la controversia que suscitó, por ejemplo, que este último actor, cuyo nombre se me escapa, no se parezca físicamente a la descripción que hace Fleming, Sí, ¿no? sí. Sí, sí. A la cual quizá el que más haya acercado físicamente haya sido Sean Connery, ¿no? ¿Dónde colocarían, por ejemplo, a James Bond? Porque a mí me parece que es el caballero del siglo XX. Yo creo que siguen permeando algunos rasgos caballerescos de lo medieval y la refuncionalización en cada contexto, en cada circunstancia temporal. Podría, sí, podría ser el caballero del siglo XX ampliando este Sí, campo claro. semántico del caballero, ¿no? Sí, Pero pues, no tiene caballo para empezar, sí, ¿no? O sí, sea, no, sí, 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 pero que funcionaría casi como Batman, ¿no? También con estas refuncionalizaciones y demás. Pero de que tiene un halo caballeresco, tiene un halo caballeresco, ¿no? Yo no la sí, porque llamaría el Batman, caballero pues, del o sea, siglo, no sé. Batman de rico, pero ¿Cómo? así que digas que es refinado, pues no, sí. O sea, Bruce Wayne, No, Bruno Díaz, como lo no, conocemos no, no, nosotros de cierta edad, no, no, ¿no? no, Pues no. así que digas, ay, qué refinado es Bruno Díaz, pues no, no, o sea, el refinado es Alfred, ¿no? El refinado es arbitrario. ¿No? Pero ¿no crees que pasaría lo mismo con este último James Bond? ¿Que este ya no es refinado? Sí, este ya no. Entonces, es que ahí es interesante ver, por ejemplo, los receptores, ¿no? Ver Ah, sí, cómo o estamos esperando eso que sabemos, lo anterior, o cómo están refuncionalizando estas figuras para que el héroe siga siendo vital, ¿no? sí, qué bueno que lo dijiste así, porque yo estaba a punto de decir, sí, claro, pues la gente ahora es menos refinada. Sí, 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 O supuse. sea, pues por eso James Bond está regreso a ti, ¿no? Sí. Sí, claro, sí, sí, completamente, ¿no? Completamente. Dice Carlos, bueno, es que se entiende que un caballero lucha o combate anteponiendo un honor. Bueno, James Bond, por ejemplo, obvia, pero James Bond, ¿por qué, por ejemplo? O sea, por eso hablé sobre James Bond, porque James Bond está al servicio de la patria. O sea, está al servicio de su majestad. Como los caballeros. Ujú, ujú. Ajá, o sea, por eso digo, porque si no sería un mercenario, por ejemplo, Batman, que además está inspirado en el zorro, hasta donde sabemos, ¿no? Que buscaría este bien, bien colectivo, ¿no? Esta esperanza pública, por ejemplo, ¿no? De la que mencionaba Rodríguez Velázquez en los libros de caballería medievales, ¿no? Batman Mm. y el Zorros que querrían eso, ¿no? Están combatiendo esta corrupción, por ejemplo, esta trilogía de Batman que creo que todos recordamos más, el terrorismo, están combatiendo el terrorismo y demás, ¿no? Estas malas maneras de comportarse de algunos individuos, que es lo que combatirían los caballeros, ¿no? Pero creo que Victoria iba a decir algo y ya no la hemos dejado decir. Bueno, ya nos dijeron el nombre del actor, Daniel Craig, ¿no? Ah, pero Aquí hay alguien que nos está ayudando con los nombres de los ya voy a actores. sí, nosotros tenemos nombres Eh, raros, pero así modernones, sí. Es que yo me fijo yo me bueno, fijo en las cicatrices, la verdad. Entonces, le iba a comentar, porque es que hace unos estábamos platicando también de estas cuestiones de lo real y lo ficticio. Y decía, bueno, pero ¿qué me dices de los vikingos? ¿No? Porque hablábamos también de estas mujeres guerreras, como lo mencionó también Pablo hace un rato, ¿no? Por ejemplo, la doncella de Orleans, ¿no? Juana de Arco, todos los personajes que a mí en lo personal me gusta mucho. Y entonces Pablo me decía, bueno, es que también en la ficción están las mujeres que combaten, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿y qué pasa con los vikingos, por ejemplo, ¿no?
yo no me acuerdo por qué comentaban los vikingos, pero de ahí salió la guerrera, ¿no? Que se hizo famosísima con la serie La Guerra, Ah, claro, sí, sí. que Sí, a vikingos. muchas Ajá. mujeres del feminismo, ¿no? Claro. Pero bueno, quería comentar también, hay un cuento de Borges. Borges también tiene muchas cuestiones, digamos, de caballería, ¿no? En algunos de sus cuentos. Hay uno en particular que a mí me gusta mucho, que no es que lo mencionen implícitamente, ¿no? Es un libro caballeresco, no. Es un cuento caballeresco, no, pero tiene el final es totalmente caballeresco, ¿no? Y el cuento se llama Ulrica. Mm, Y cuento me parece fascinante, bueno, Borges siempre es fascinante, ¿no? Pero la manera en que describe esta cuestión de Inglaterra, ¿no? York, luego las catedrales, luego los vitrales, y luego esta historia de amor que basada en los nibelungos, ¿no? Yo seré Sigmund, y le dice a ella, yo seré, aquí lo tenía, pero creo que se me perdió de nuevo. Bueno, el punto es que los nombres que se dicen el uno al otro son personajes de una saga, mm, ¿no? Que las sagas pues son otros modelos literarios, ¿no? Otras narraciones que tocan estas cuestiones también caballerescas, medievales y demás. Y al final del cuento, que de repente pa pasa lo que tenía que pasar, ¿no? Y la dama desaparece, ¿no? O por arte de magia y hay una espada entre los dos y entonces él se despierta. Es un cuento que a mí me gusta mucho. Y está un poema que es de John Keats, que es del romanticismo inglés, ¿no? Que a mí me encanta ese poema, que es La Belle Dame Sans Merci, ¿no? ajá. Y entonces lo leo en la versión ¿qué es esta versión? De Milton Medellín, ¿no? Y voy a leer dos fragmentos nada más. El poema es más o menos largo y entonces empieza. ¿De qué adoleces, caballero, tan solo y pálido vagando? Del lago el junco se ha secado y no cantan los pájaros. ¿De qué adoleces, caballero, desmejorado y miserable? La ardilla ha llenado su granero, se ha dado la cosecha. Mm, Y como este poema comienza precisamente con una pregunta, ¿no? ¿De qué adoleces, caballero, tan solo y pálido vagando? ¿No? Aquí está esta cuestión caballeresca, ¿no? Y obviamente el caballero está en un bosque, al parecer perdido, ¿no? ujú. Y entonces el junco se ha secado y no cantan los pájaros, ¿no? Entonces, este cuarto verso nos tendría que decir mucho, no cantan los pájaros, ¿no? ¿Cuál es el paraje? ¿Cuál es el locus en la literatura donde no hay un sonido de pájaros? Mm. ¿No? El ave no, ¿no? Sí, Entonces, los invito a que busquen ese poema, La Belle Dame Sans Merci, es bellísimo, bellísimo, bueno, a mí me gusta mucho y Keats retoma todo este imaginario caballeresco medieval. sí. Ahí me sigue conmoviendo el final de la carta que endereza Don Quijote a Dulcinea, ¿no? Cuando describe el lamentable estado en el que se encuentra por no estar en su compañía. Ah, luego de lo cual dice, ¿no? El caballero de la triste figura. ¿No? Que diga que no se pone a nadie, se lo pone él mismo, ¿no? Claro, pues, Se autocaracteriza. Esa carta existe, no existe, ¿qué pasó con esa carta? ah, eh, pues no, pues es así. Algún día tendremos que hablar de las cartas, de las novelas epistolares, que son todo un género, ¿no? Sin duda. Sí, sí. Bueno, pues ha sido un placer haber platicado con ustedes, una dama, ¿no? Un caballero, en la extensión de la palabra, ¿no? Ah, no se vayan a perder la conferencia de Victoria sobre Dante entre el área de la ficción y si aún tienen ocasión, no le desaprovechen y únanse al curso de Juan Pablo sobre la primera parte del Quijote, ¿no? Porque pues estos son hechos irrepetibles, ¿no? De tal manera que yo les aconsejo que no se lo pierdan, ¿no? Y puedan participar
de su gentileza, de su cortesía, pero sobre todo de su intelecto, estando con ellos o en la conferencia o en el curso. Pues maestra Victoria Montemayor, maestro Juan Pablo García, ha sido un placer haber charlado con ustedes, ¿no? Les mando un abrazo, les mando un beso. Hablemos entonces en otra ocasión de las cicatrices que les han dejado sus padres. Nos vemos, cuídense. Un placer. Muchas gracias, que estén muy bien. Un placer haber platicado con ustedes. Un abrazo. Al contrario, esta ha sido la Hora de América, cultura para el continente. Se despide de ustedes el doctor Sergio Rincón, en la gratísima compañía de la maestra Victoria Montemayor y del maestro Juan Pablo García. Hasta otra ocasión, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.